Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más tras la ausencia de la semana pasada. En esta ocasión, en este vídeo, os quiero traer mi top 5, sin ningún orden concreto, de los jugadores del Atleti históricos, es decir, ya retirados, que más me han marcado a mí. Comenzamos. Como digo, voy simplemente a citar 5 jugadores que a mí me han marcado. Evidentemente, por la edad que tengo, son todos de principios de milenio, de principios de siglo, de los años 2000 a 2006, 2007, que como digo ya estén retirados. Y en primer lugar, quería aclararos que no voy a hacer un análisis táctico del jugador, sino yo las impresiones que tenía cuando yo era pequeño, cuando los veía y por lo que me llamaron a mí la atención, ¿no? Como digo, en primer lugar, os voy a mencionar a Roberto Martínez Ripoldas Tico. Era un futbolista que recuerdo que jugaba de mediocampista, era un jugador bastante robusto y sobre todo con un golpe de balón espectacular. Yo recuerdo ese famoso concepto, lo que se decía del ticotazo, porque lanzaba unos misiles alucinantes con la pierna derecha. Recuerdo que eran tiros que pues 30-35 metros perfectamente podía tener ese golpeo. Sí es verdad que no tiros de un gran pues de una gran colocación, es decir, que igual no iban a la escuadra ni era un jugador más, sobre todo, potente. Era un jugador que, pues, igual le venía algún balón retrasado y podía tirarle con tráfico o sea, el que estuviera en medio se quitaba y era alucinante lo que hacía Tico y a mí era un jugador que me marcó muchísimo precisamente por eso, así que es por ello que es el primer mencionado. El segundo mencionado, seguramente mi jugador favorito del Atleti durante muchísimos años, Francisco Javier Yeste Navarro Yeste, esa zurdita de oro, uno de los jugadores yo creo que con más talento que ha pasado por el Atleti seguramente en este siglo y probablemente en la historia, de lo que yo recuerdo seguro que es uno de los jugadores con más talento. Recuerdo que desempeñaba papeles de extremo, podía jugar incluso de media punta, era un jugador muy, evidentemente salvando las distancias, pero muy muniain, muy escurridizo, si es verdad que más tamaño que Iker, con menos habilidad con el balón en los pies, pero con un golpeo y una capacidad de centrar balones espectacular. Recuerdo, lo compartí hace poco además en el Twitter, ese famoso gol ante Osasuna, ese 2-3 en la remontada que el Atlético ganó 4-3, creo que fue el gol de la fe, el gol de Fran Yeste de falta espectacular por la escuadra y tenía eso, la capacidad de golpeo. Lo recuerdo meter muchísimos goles de falta, que al final son goles muy vistosos y que cuando tú te aficionas al fútbol pues te llama mucho la atención y sobre todo esa clase que tenía conduciendo con pierna izquierda, siendo muchas veces muy eléctrico por bandas, por el centro también internando un jugador top que a mí me marcó muchísimo, Fran Yeste. La tercera de mis menciones se va un poco retrasada a la línea de atrás, a la portería precisamente, a la primera de las líneas de un equipo de fútbol. Daniel Aranzubía Aguado, para mí un futbolista que marcó muchísimo porque yo de pequeño no era muy bueno jugando al fútbol y bueno, al final empecé a jugar de portero y se me daba bastante decentemente, podemos decir, respecto a otras posiciones. Y es un futbolista que recuerdo que era muy espectacular, al final era el portero de mi equipo, habiendo jugadores como Santi Cañizares o Iker Casillas en la liga, que evidentemente también me llamaba mucho la atención, pero Dani Aranzubía de hecho es uno de los jugadores que ganó el Mundial Juvenil con la selección española en el 99 o el 98, no recuerdo exactamente el año, pero bueno, el caso que era uno de los jugadores más importantes de esa generación en España y yo creo que en el Atleti, a pesar de tener épocas de bajón en la que Iñaki Lafuente le quitó el puesto durante alguna temporada en el Atleti, creo que fue el mejor portero de esos 10 primeros años de siglo. Y luego sí es verdad que ha venido porteros como Gorka, que nos han ayudado sobre todo con consistencia a tener muy buen recuerdo, pero creo que Aranzubía es un portero muy digno. Sí es verdad que viniendo de la tradición de porteros que venimos, como son por ejemplo el Chopo o Andoni Zubizarreta, creo que es muy complicado el hecho de pensar que un portero pudiera superarles o pueda superarles, pero sí es verdad que ahora ahí está muy bien. Kepa, a pesar de su marcha, creo que hizo muy buena trayectoria, y Dani Aranzubía quizás es ese eterno olvidado que creo que tenía mucho talento y creo que era un porterazo. Me parecía muy, como digo, muy espectacular, esos vuelos, no era tan consistente por lo que tengo recordado, pero creo que era un portero top que a mí me gustaba muchísimo. Cuarta mención, yo creo que obligada. Llegó al Atlético con 17 años, yo creo que uno de los emblemas del club. Si no me equivoco, estuvo su último año en la plantilla sin cobrar. Joseba Echeverría Lizardi, espectacular futbolista, eléctrico por la banda izquierda, un jugador que regateaba, perdón, por la banda derecha sobre todo, un jugador que regateaba a todo el que se ponía por su camino, gran centrador, grandísimo centrador, disputó muchísimos partidos con la selección española, es decir, fue valorado como lo que era, como un gran futbolista. Yo sí es verdad que lo vi un poco más
en su etapa menos eléctrica, en cuando ya era un poco más mayor en el Atleti, porque como digo, pues nací en el 94, entonces cuando Joseba llega al Atleti, pues yo todavía soy muy joven, y cuando yo voy creciendo lo voy viendo, que sí es verdad que cada vez menos, pero me llama muchísimo la atención y recuerdo eso, lo recuerdo como un grandísimo centrador, con un jugador con clase y con un jugador de esos extremos, rompedores, eléctricos que igual ya quedan cada día menos en el fútbol. A mí Joseba me parecía top y creo que es reconocido como uno de los futbolistas más importantes de la historia del Atleti y como ello yo también lo reconozco como uno de mis jugadores favoritos. Y por último, no por ello menos importante ni por ello más importante, simplemente un jugador más de los que me marcó. Estaba pensando un poco en esa tradición de goleadores, de delanteros que ha tenido el Atleti, pero sí es verdad que en los últimos años tampoco hemos destacado mucho por ello, pero recuerdo una dupla, que no recuerdo si jugaron juntos, creo que sí jugaron juntos algún año, pero sí es verdad que uno de ellos se marchó, que fue la dupla Ezquerro-Urzaiz, y me quedo con este caso con Ismael Urzaiz-Aranda, espectacular, rematador, creo que un estilo muy atleti, un jugador capaz de bajar balones, un jugador muy corpulento, que tenía clase a pesar de ser un hombre que iba mucho mejor por arriba, creo que con los pies iba muy bien. Recuerdo ese famoso gol de Espuela, no recuerdo a quién fue, pero un gol de Espuela que decían que era el gol de Platini y demás, y un jugador que creo que dio un rendimiento brutal. Probablemente si hubiera hecho más carrera en el Atleti me hubiera quedado con Ezquerro, porque me parece que el año de su año bueno en el Atleti y el año previo fichar por el Barça es espectacular, me parece un delantero top, el tío hacía un poco de todo, al menos el recuerdo que tengo, como digo, si analizo ahora igual estos futbolistas, igual me llevaría una sorpresa para mal o para bien, quizás los vería mejor de lo que son o peores, pero al final digo como mi mentalidad de niño preadolescente en la que quizás no tienes tan concebido el concepto del fútbol y simplemente ves jugadores que te llaman la atención, yo destaco Urzaiz por eso, porque al final luego llegó Llorente y Llorente fue un perfil muy Urzaiz, o Urzaiz fue un perfil muy Llorente adelantado a su tiempo, que también puede ser. Y Urzaiz, como digo, buena pegada, era un grandísimo rematador y un delantero que nos dio muchísimos goles y muchísimos éxitos. Y nada, hasta aquí el vídeo, dejadme en los comentarios, si es que lo veis por YouTube, cuáles han sido pues uno, dos jugadores que os hayan marcado en la historia del Atleti y sobre todo eso, no quiero que sean tampoco muy exóticos, no necesariamente, pero un jugador que para vosotros haya sido considerado un ídolo como el caso de estos cinco para mí. Así que nada, dejad un like, suscribíos y nos vemos la semana que viene. Adiós.